Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para conversar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy tenemos a una gran invitada, a Inés Gutiérrez, psicoanalista, y vamos a hablar de un tema muy interesante para el psicoanálisis y para la salud mental, que es la orientación vocacional. Pero antes de arrancar, quiero darle la bienvenida y quiero saludarte, Inés. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, Diego. La verdad que es un gusto para mí compartir algo de tus proyectos tan variados y tan interesantes siempre. Así que la agradecida soy yo. Buenísimo, Inés. Bueno, partamos del comienzo, de la base. Cuando nos referimos a orientación vocacional, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? La verdad que tu pregunta es muy pertinente porque originalmente, digamos, antiguamente, la vocación siempre estuvo ligada a un llamado religioso, ¿no? Las vocaciones religiosas, el llamado a las monjas, a los sacerdotes, digamos, ¿no? Luego ya más técnicamente, en los años, digamos, del principio del siglo XX hasta mitad del siglo XX, por ahí, siempre se estuvo esto que se llamaba orientación, era vocacional pero también profesional, estaba orientado a que las personas pudieran encontrar alguna profesión ligada a sus habilidades y normalmente quedaba un poco en mano de las técnicas, lo que se conoce como los test, Ujú. quedaba un poco supeditado a ver qué decían los test y los profesionales de eso que a vos te podía convenir de mejor manera para desarrollarte profesionalmente. Y vos sabés que acá en Argentina, alrededor de los años 60, hubo un psicoanalista muy interesante que se llamaba Rodolfo Voslaski, Ujú. que propuso un cambio realmente radical, que fue pasar, digamos, de lo que él llamaba, o lo que se llamaba la orientación vocacional actuarial a la orientación vocacional clínica. Y esto es Mm. re interesante porque ahí es donde surge, digamos, una orientación pensada desde el psicoanálisis, ¿no? Entonces, la gran diferencia que propuso él era poner, digamos, el saber del lado del sujeto que elige, ¿no? En vez del lado de las técnicas y de los test famosos, ¿no? Hoy día, aunque no lo creas, todavía hay chicos y padres que bien me llaman y me dicen, vengo a que le hagas el test o quiero hacer el test, ¿no? Pensando que es un test, casi es como un pensamiento un poco mágico, ¿no? Como si Claro. hubiera una técnica por fuera de vos que te pueda decir qué tenés que hacer, ¿no? Entonces, ese es el gran cambio que Voslaski propone y que, bueno, todos los que vinimos luego lo tomamos como nuestra meta, digamos, o nuestro objetivo principal, ¿no? Mm. Y que básicamente es ayudar a quien nos consulta a encontrar qué es eso que él quiere articular en la vida profesional o en su vida futura, ¿no? Entonces, te diría que el nombre mismo es conflictivo porque ¿qué orientamos? Los psicoanalistas no orientamos. Puede ser que haya otros profesionales que tal vez lo puedan tomar de ese modo, aunque hoy es difícil, pero bueno, si lo hacemos desde el marco teórico del psicoanálisis, no orientamos. Entonces, ¿qué hacemos? Si no orientamos, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, lo que hacemos es escuchar, ¿no? Claro. Escuchamos a ese sujeto que está, porque digo sujeto en general, puede ser un adolescente, que es el momento clásico de consulta, Ujú. pero también hay muchos jóvenes, incluso hay adultos que quieren hacer algunos cambios, pero bueno, básicamente nos acordamos digamos, de este nombre genérico que tiene la orientación en la adolescencia, la salida de la escuela media, ¿no? Ujú. Entonces, como te digo, no orientamos, escuchamos y no pensamos en la vocación como ese llamado venido de afuera, ¿no? Claro. Pensamos más bien como en un proceso de construcción que tiene más que ver con meterse hacia adentro, poder entender cuáles son las propias motivaciones, los propios intereses, también las habilidades, pero no las habilidades
como aquello que va a definir tu Mm, futuro, ¿no? Después si tenemos tiempo, o tal vez en algún momento que podamos ampliar, hay muchos ejemplos para dar sobre eso, ¿no? ujú, Así que bueno, como ves, no es una respuesta sencilla claro. decir qué es la orientación vocacional. La verdad que su nombre hoy día no representa lo que para Eso. los que hacemos orientación desde el psicoanálisis eh, define lo que hacemos, ¿no? Mm. Así que bueno, más o menos con eso creo que doy una perspectiva. Y te escuchaba, me pareció muy interesante el recorrido que hiciste y mencionaste algunos términos que van bien alineados a la teoría psicoanalítica. Hablaste de sujeto, de alguna manera también hablaste de un cambio en la posición subjetiva de la persona que decide sumergirse en esta búsqueda vocacional. Y yo lo que me quedaba pensando es, ¿qué otros aportes te da el psicoanálisis para acompañar a esa persona que decide encontrar su vocación? Porque sabemos que orientación vocacional se toman desde distintos enfoques psicológicos. Puede haber un cognitivo-conductual y trabajará de repente muy pegado a los test o a otras variantes también interesantes. Puede haber desde el humanista, lo gestalt, algo sistémico, pero tú hiciste la apuesta por el psicoanálisis. ¿Qué otros aportes te entrega la clínica psicoanalítica para acompañar al sujeto que quiere descubrir su vocación? Eh, es muy interesante porque eso, digamos, fue algo que fui conceptualizando a lo largo de tantos años digamos, de hacer, de ejercer esta práctica y mientras me formaba como psicoanalista también, ¿no? Mm, Yo tengo como carrera de base la psicología, ¿no? Bueno, y entonces yo te hablaba del sujeto, digamos, ¿no? Como pensando en alguien digamos, que nos consulta a alguien que su pregunta, podríamos decir, va mucho más allá de lo que es elegir una carrera, ujú, ¿no? Una carrera o una actividad profesional o una actividad laboral, ¿no? A veces también se habla de orientación ocupacional, ¿no? ujú, Pero bueno, un pasito para atrás, ocupémonos de, por ejemplo, un adolescente, ¿no? Desde el psicoanálisis, si nosotros escuchamos esa pregunta por la vocación, por supuesto la tomamos, la alojamos, pero pensamos a ese consultante como alguien que esa pregunta es como la punta de un iceberg, donde detrás de ella va a haber otra cantidad de preguntas que tal vez no las traen en un primer momento porque vienen a elegir una carrera. mm, Pero un psicoanalista escucha todo lo que es la singularidad de ese sujeto que elige, ¿no? Porque no es que solo está eligiendo una carrera. Por ejemplo, en la adolescencia se eligen muchísimas otras cosas, ¿no? Nosotros sabemos que es un momento de mucho cambio, de mucho reordenamiento psíquico, ¿no? Entonces nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo incide el vínculo con los padres? mm, ¿Mm? ¿Cómo incide el vínculo con el contexto, el vínculo con los amigos? mm, ¿Cómo se está ubicando respecto de esa pregunta que hace sobre la carrera, digamos? En ese proceso nosotros vamos investigando a través básicamente de la técnica de la entrevista, que es por excelencia la técnica que utilizamos. Cuando yo decía cuáles son sus motivaciones, lo que hacemos es un poco historizar sus elecciones desde que empieza a elegir, ¿no? ujú, No se empieza a elegir en la adolescencia. Los chicos eligen de qué cuadro de fútbol son, en fin, qué ropa se ponen, hay muchísimas otras cosas, ¿no? Y ahí nosotros vamos viendo cómo se ubica respecto, por ejemplo, de sus figuras significativas, en general sus padres, pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, a veces los abuelos mm, inciden mucho, en fin, los hermanos mayores, en fin, a veces los profesores. He llegado a tener gente que me consulta por haber elegido una carrera porque admiraba a un profesor, entonces mm, elige esa misma claro, carrera y claro, después se dan cuenta en el proceso que lo que hicieron fue elegir porque les gustaba cómo ese profesor daba las clases, ¿no? claro. Entonces, es fundamental en un primer momento de ese proceso que hacemos pensar en este sujeto que elige
como un sujeto de deseo, decimos en el psicoanálisis, digamos que va mucho más allá de elegir una carrera. Y esto es muy interesante porque también lo que hacemos es abrir ese espectro de preguntas, ¿no? Y al ser psicoanalista uno puede escuchar todo lo que ese chico trae, por ejemplo, ¿no? Y entonces a partir de ahí vemos, supongamos que observamos una elección más sesgada por los mandatos. Mm, Entonces ahí nosotros tenemos que hacer un movimiento para que pase de elegir en función de la identificación con las figuras significativas o los mandatos parentales a una elección que sea más que esté más de acuerdo con lo singular de ese chico, mm, hacerle un lugar a lo que él realmente quiere poner en juego en su futuro. Y en esa medida, este sería nuestro trabajo más importante, cerciorarnos de que ese chico está eligiendo acorde a sus trazos singulares, digamos, su singularidad, sus deseos más mm. auténticos, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí podríamos hablar de que se propicia un cambio de posición subjetiva si es que esto es necesario. Mm. Porque hay chicos que no, que vienen a preguntar por la carrera, todos entran preguntando por la carrera, pero resulta que, bueno, que están bastante orientados, podríamos decir, en relación a que esto es lo que quiere mi padre y esto es lo que quiero yo, Mm. bien diferenciados. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás? Y bueno, para todos los que nos puedan estar escuchando, Freud hablaba del deshacimiento de la autoridad De de los los padres parentes. como una de las tareas más importantes en la adolescencia. Entonces, bueno, justamente en estas consultas, ese es uno de los factores importantes. Y por el otro lado, digamos, si podemos trabajar algo en parte de esta problemática, por el otro lado está la otra tarea que es poder incluirse en el mundo, Mm, encontrar su lugar en el mundo. claro. Y ahí aparecen otras cosas, ¿no? Sus ansiedades, temores, y acá, bueno, también hay muchas cuestiones de época que inciden en esto, ¿no? En cómo me quiero ubicar. Hay chicos que por ahí dicen, quiero estudiar algo, pero yo sé que voy a ser exitoso, Es, ¿no? Y uno dice, ah, qué bien, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Ah, no sé, para eso vengo. claro, O sea que a veces es como si pusieran el carro delante del caballo, ¿no? claro. Entonces eso también hace que la elección se complique muchas veces. Así que me parece que, digamos que pensar desde el psicoanálisis nos permite ir como mucho más allá de la vocación, la elección de una carrera y pensar en un sujeto que elige, que va a Sí. tener que tomar una decisión, ¿no? Va a construir una decisión, una elección y una decisión, sí. Me quedé pensando en esto último que decías de una decisión y que puede ser que se complique. Y claro, cuando un adolescente decide qué música escuchar o qué ropa ponerse, digamos que la decisión es más o menos manejable, pero cuando tiene que decidir su vocación o su profesión, podrá querer ser exitoso, pero no hay ningún garante de cómo le va a ir más adelante. Entonces, esto en algunos casos debe generar cuotas de ansiedad bastante importantes, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema del decidir y no saber qué va a pasar luego, ¿no? Bueno, te agradezco la pregunta porque justamente eso es algo también que el psicoanálisis nos enseña, ¿no? Que no hay garantías. Claro. Yo te decía, no tiene que hacer un recorrido para elegir, pero también tiene que apostar, ¿no? Y Mm, tiene que aceptar de alguna manera que siempre se va a correr algún riesgo. mm, Y hoy día, más que nunca, creo, es muy importante trabajar este tema porque has visto que si nosotros pensamos cuando se crearon los teléfonos celulares mm, y, en fin, y las apps y toda esta cuestión tecnológica y toda esta revolución tecnológica, no hará 30 años, más o menos, por ahí un poquito más, ¿no? Digamos, de uso masivo. Entonces, esto de la ansiedad por el futuro es algo que realmente lo traen casi todos a la consulta, esa ansiedad enorme. Y bueno, también está en nosotros poder trabajar con ellos otras experiencias que han tenido donde no había garantías tampoco. Es decir, cuando uno juega un partido de fútbol,
Claro. Los chicos que son muy deportistas, bueno, ellos juegan, quieren ganar, por supuesto, a veces toca perder, ¿no? Ujú. Entonces es un poco para ir trabajando esta idea de, bueno, cuando no hay certezas, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? De hecho, es uno de los problemas que a veces sucede y que uno tiene que, digamos, otra cosa que, no, que tenemos como posibilidad los psicoanalistas es derivar y señalar Mm, o marcar, poner hay unas banderitas que señalen esos problemas que por ahí no están pudiendo resolver y que tal vez ameritarían, más allá de la orientación vocacional o de la carrera que elijan, algún espacio más terapéutico, ¿no? ujú. Así que bueno, trabajar sobre los ideales también es algo muy, muy importante que viene asociado a esto que vos traías de las garantías y lo que yo decía del éxito, ¿no? ¿Cuál Ujú. es el ideal a seguir? ¿Ser exitoso? O sea, trabajar qué es lo que está puesto en ese lugar del ideal para cada joven o para cada consultante es fundamental, porque eso va a determinar muchísimo su posicionamiento respecto de su elección, de su posibilidad de elegir o no, ¿no? Ujú. Muy Mm. interesante esto que estabas diciendo y quisiera retomar a lo que mencionaste hace unos minutos acerca de, citaste a Freud, del deshacimiento de la autoridad parental y más o menos nos está quedando claro cómo es el trabajo en un espacio de consultorio o en donde se dé este trabajo de acompañamiento. Pero retomando el tema de los padres, ¿cómo podemos pensar el rol de los padres o de los cuidadores en este proceso de acompañar a los jóvenes, hijos, sobrinos, etcétera, en su decisión de elegir una profesión, una carrera? Porque es cierto, ocurre el deshacimiento de la autoridad parental, pero igual sigue siendo muy importante para los jóvenes qué opina el papá, la mamá, el ideal, lo que esperan de ellos. ¿Cómo podemos pensar el acompañamiento de los padres a sus hijos? Qué interesante. La verdad que no es una pregunta que también pueda responderse Ujú. fácilmente, Claro. porque cuando hablamos de padres hay multiplicidad de Ujú. maneras de ser padre. Mm. Entonces, también vamos en el uno a uno, analizando y viendo y trabajando con El cada caso por padre caso. Ujú. de los que de los chicos que no, o de los jóvenes. A ver, cuando ya no son jóvenes no llamamos a los padres, ¿no? Claro. Pero digamos, cuando son adolescentes o están ahí alrededor de los 18, 19, a veces es muy importante trabajar con los padres. Esto que decíamos del deshacimiento de la autoridad de los padres tiene como dos caras, digamos. Por un lado, los jóvenes tienen que tirar, digamos, del carro y avanzar para poder independizarse, responsabilizarse de sus acciones, de sus decisiones. Pero por el otro lado, digamos, la otra cara es la de los padres, que también lo que les pedimos, podría decir genéricamente, es que puedan aceptar, digamos, eso que implica para ellos que su hijo crezca. Mm. Es un poco, digamos, para los padres es un momento de mucho cuestionamiento también, de duelo, Te duele. por ese chico que ellos soñaron, que para el cual, digamos, esperaban las mejores cosas, al cual le desean el mejor futuro. Mm. Entonces, la verdad que mi propuesta siempre es alojarlos, darles un espacio, conversar con ellos, entender qué es lo que les está pasando, por qué sufren en relación a ese hijo, y Mm. también con ellos si es necesario tratar de hacer algún pequeño movimiento para que puedan, digamos, ubicarse en otro lugar, ya no el de ese padre que es responsable de la totalidad de los actos del hijo, ¿no? Claro. Bueno, si eso se puede decir, Mm. aunque sean niños, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, básicamente vos decías, eh, les digo lo qué quiero yo, para qué lo veo, ¿no? Esta es una pregunta muy interesante, ¿para qué lo veo? Y hay muchos padres que dicen, no, yo no le digo nada, no le quiero decir nada para no influirlo. Entonces es muy, muy gracioso, pero yo le digo, no, no, díganle, Claro. decile, porque así él ya sabe lo que vos pensás, lo que vos querrías, lo que a vos te gustaría, este, y cada uno puede sobre eso decir, bueno, esto lo quiero o no lo quiero, ¿no? Mm. Y hacer ese camino para poder hacer propia la decisión. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante es cuando los padres y los hijos, cuando los chicos quieren la misma profesión que los padres, ¿no? Entonces,
si son todos abogados y el hijo quiere ser abogado. Entonces, Claro. ahí a veces dicen, bueno, pero yo no quiero estudiar esto porque es la carrera de mis padres. Mm, Y ahí es muy interesante porque uno podría elegir la misma carrera, pero que sea mi elección y no la de mis padres, ¿no? claro. Entonces, ahí te muestra cómo hay que ver, ¿no? Pero en términos generales yo diría que eh, los padres quieren lo mejor para sus hijos, entonces también darles un lugar, incluso a veces tener entrevistas conjuntas, ¿no? Los chicos dicen, bueno, eso es lo que vos decís, pero yo pienso tal X cosa. Y Mm. los padres dicen, bueno, pero con eso te vas a morir de hambre. Dice, bueno, si me muero de hambre, me muero de hambre yo. Es como esas disputas, ¿no? Que son muy, muy valiosas para poder, para que se vayan reubicando a partir de la elaboración, ¿no? Eso. Me Eh, quedé pensando justo en esto que recién dijiste y me da la sensación que un poco lo que necesitan a veces padres e hijos es un espacio donde poder intercambiar, porque no sé si siempre en la casa, con la premura del día a día, tienen ese espacio que le ofrece de alguna manera el consultorio y el analista para poder hablar y escucharse, porque muchas cosas pueden pasar luego de que papá o mamá transmita sus preocupaciones, transmita sus preguntas y que hijo también pueda hacer lo mismo, ¿no? Y el consultorio termina siendo ese espacio de intercambio y de diálogo, ¿no? la verdad que sí, que eso es un poco lo que propicia este espacio, incluso cuando lo pensamos desde el psicoanálisis, ¿no? Donde estamos teniendo como telón de fondo, digamos, esta idea de que las figuras significativas de la infancia van a ocupar un lugar importante en los procesos que hay que hacer en la adolescencia, digamos, hay que ponerlos en algún otro estante, ¿no? Y también este trabajo ayuda a los padres a poder mirar a su hijo de otra manera, con la mirada de un tercero, que también puede hacer una cuña Mm, mostrando el valor de los postulados de cada parte, podríamos decir, ¿no? O sea, cuán importante es haber criado un hijo que tiene iniciativa, que quiere hacer su futuro, que quiere ser el protagonista de su historia, de su proyecto. Entonces, bueno, a veces uno les dice a los padres, bueno, ustedes, si él quiere hacer esto, es porque ustedes algo habrán sembrado, ¿no? Entonces, miren ustedes qué maravilla elijo estos aspectos que lucen hoy en este chico, mm, ¿no? Y por otro lado, decir, bueno, entendemos también que ustedes, bueno, van a tener que pensar qué otras cosas resultan un desafío para los padres de hijos de esta edad, y a veces, bueno, esas cosas muchas veces vehiculizan. A veces hay padres bastante duros, entonces, bueno, también uno les plantea, por ejemplo, bueno, hagamos como una salida. Hay padres que quieren que un hijo estudie tal cosa, ujú. X cosa, ¿no? Y si no, realmente se ponen muy, muy molestos y a veces uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasaría? Empezamos a hablar de años, ¿no? ¿Cuántos años dura estudiar tal X cosa? Ujú, Bueno, ¿cuántos años se vive hoy? ¿Cuál es la expectativa de vida? ujú, Bueno, ¿qué pasa si fulano hace esta experiencia que él tiene tantas ganas de hacer? claro. Y entonces se van llegando como a ciertas conclusiones donde lo que buscamos es que haya un nuevo lugar para cada uno, ¿no? Ujú, sin Que no duda. sea que el hijo elige, si bien Winnicott hablaba de matar al padre, a los padres, digamos que esa cosa no sea tan imaginarizada como en una rivalidad muy hostil, ¿no? Ujú. Bu- Inés, estuve revisando un texto, un artículo que escribiste del libro Clínica con adolescentes problemáticas contemporáneas de Editorial Entre Ideas. Y me parece que trabajaste un punto que es muy importante y que quiero abordar, que es el imperativo de la cultura, lo que ofrece hoy en día la sociedad, y tú hablas mucho de este mandato de éxito, de que hay que ser exitoso, de que todo se puede en esta vida, citas inclusive una marca para poner un ejemplo. Y lo que te quiero preguntar es esto, ¿cómo influye la sociedad, la cultura, los mandatos en los adolescentes que tienen que empezar toda esta travesía de la cual venimos hablando los últimos minutos?
La verdad que, digamos, toda esta práctica de la orientación vocacional, como te fui contando al comienzo, desde el llamado a la vocación religiosa, siempre toma los sesgos de época, o sea, Mm, no es que los toma, los tiene que tener en cuenta, ¿m? Porque esas van a ser las consultas que a uno le hagan, o sea, van a estar dentro de ese marco, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo traía en ese trabajo al que haces referencia, algunos, me gusta mirar las publicidades, ujú. porque de alguna forma es como esa oferta identificatoria para los jóvenes, plasmada de maneras engañosas, ¿no? Pero que en el fondo dan cuenta de una posición frente a cómo vivir, que realmente creo que en algunos aspectos dificulta mucho la posibilidad de hacer una elección, digamos, posible, ¿no? Te diría que hasta me parece que son engañosas, ¿no? Le hacen creer a los jóvenes cosas que no son verdad. Por ejemplo, el lema Impossible is nothing, mi inglés es muy malo, francamente, si algo aprendemos en el psicoanálisis es que justamente no todo es posible, Exacto. ¿no es cierto? Entonces, cuando un joven tiene que elegir una carrera pensando que impossible is nothing, viene a buscar esa carrera que cubra el 100% de sus expectativas, que le garantice el éxito, el dinero y todo lo que para él represente el éxito. Entonces, francamente, nos dificulta la tarea, pero no a nosotros. Lo peor de todo es que dificulta a los jóvenes, Claro. digamos, hacer una elección realista. Mm, ¿No? Realmente todo no es posible. De hecho, por ejemplo, hay chicos que no pueden elegir, que se detienen en ese momento de tomar una decisión porque les gustan varias cosas y no pueden perder ninguna. claro. Entonces, si uno no entiende que para ganar también hay que perder, es imposible elegir. Entonces, ese eslogan básicamente me parece tremendamente engañoso. Ujú, Por eso lo tomaba ahí. Y hay otro eslogan de acá en Buenos Aires hay, bueno, en todo el mundo hay estas empresas de entrega rápida claro. de cosas que tiene como eslogan, bueno, todos sabemos que hoy día los jóvenes pasan horas en la consola, en la Mm, Play, jugando horas y horas con los amigos, digamos, como buscando algo que parece que nunca llega, y siguen y siguen ahí. El eslogan dice, es una marca de comida rápida también, ¿no? sí, sí, sí. La propaganda es de una marca de comida rápida y entregada por esta gente que hace pedidos así que los llevan en moto, ¿no? Entonces Ujú, el eslogan dice, no pares tu juego, claro. para tu hambre. Ah, Y uno increíble. ahí dice, ¿no? Bueno, Freud habla, ¿no? De qué hacemos con las pulsiones. Entonces Claro. acá la oferta es tus pulsiones como salvajes que nunca encuentren una vía más allá de la satisfacción directa y permanente. Entonces uno dice, ¿qué se necesita para poder hacer un recorrido de formación profesional? Uno necesita poder tener tiempo. Es decir, ninguna carrera se hace en un año. Por supuesto. Y a veces, si bien los chicos saben esto, ¿no? Ellos vienen y dicen, no, yo quiero tener un título, pero después no me gusta estudiar, no me puedo concentrar, todo me distrae, me gustan los deportes, o sea, como que no pueden imaginar y menos implementar un tiempo de espera, ¿no? Es Claro. decir, la satisfacción va a venir, por supuesto que podemos hablar de pequeños logros como aprobar tal materia, esta otra y así, ir armando un recorrido donde finalmente llegamos a una meta que es tener ese título, ¿no? Pero Ujú, esto es lo que a mí me parece que estos eslogans de la cultura nos llevan a confundir a los jóvenes y a generarles expectativas falsas, ¿no? Está bien que por lo menos mi generación era la del progreso y el trabajo,
pero digamos, si uno no piensa un poco en el tema de este trabajo como la inversión digamos, en la postergación de esa satisfacción inmediata para poder obtener logros mayores, ¿no? Mm, Que también van a ser los que le den su lugar en el mundo. Entonces, creo que concretamente y para la orientación vocacional, estos eslogans son los que hay que revisar, porque por los supuesto. chicos cuando hablan del éxito, ahí es donde básicamente traen un poco estas ideas, ¿no? Mm, Y también, perdón, quisiera agregarte una cosita más, que también me parece muy seria, y es que si no te va bien, el fracaso queda de tu lado, claro. ¿no? Porque el otro día un paciente me traía unos videos que él ve de unos de estos deportistas de alto rendimiento, Ujú. donde mostraba que entrenaba a las 4 de la mañana y los demás eran unos tontos que todos dormían y él entrenaba y por eso le iba a ganar. Y entonces esas cosas también les van mostrando que el fracaso o el éxito depende de ellos. Y si bien uno podría decir, bueno, obviamente hay que esforzarse, hay que perseverar, no está garantizado tampoco el éxito, ¿no? Claro. El éxito, en fin, que habría que Mm, otro tema para desplegar. Entonces eso también me parece bastante engañoso porque escuché el otro día también algo que me gustó mucho, que decía, en la lógica de ganar-perder, es decir, o sos un winner o sos un loser, ¿no? Y decían, bueno, cuando no se gana, se aprende, ¿no? claro, Entonces, eso claro. me parecía como algo, un eslogan más interesante De para poder rescatar algo, claro. identificarse, ¿no? Sí. Ahora, mencionaste algo que me pareció muy interesante, que es el tiempo. Y yo lo que pensaba es en que hasta hace unos años las universidades, por lo menos acá en Perú, supongo que igual en Argentina, visitaban a los escolares en el último año de la secundaria. Pero ahora, para mi sorpresa, y no ahora, desde hace algunos pocos años, visitan, acá se le llama antes a los de quinto de secundaria, ahora a los de cuarto y hasta los de tercero. A los de tercero de secundaria ya empiezan a visitarlos, ya empiezan a decirle, tienes que tener una carrera elegida, cuál es tu profesión. Y yo pensaba en cómo la cultura también te genera mucha premura para decidir, cuando sabemos que el psiquismo tiene sus propios tiempos, ¿no? Sí, me traes un tema interesante que es, digamos, el sistema educativo, Claro. ¿no? Que el sistema educativo cada vez más se ha transformado en un gran negocio, ¿no? Sí, Yo observo que las universidades venden carreras de 4 años y claro. tengo muchos pacientes, digamos, en la clínica, ya no por orientación vocacional, pero en la clínica se observa, que también lo observarás, muchos jóvenes que sufren horrores porque Mm, tienen que hacer 7 materias en un cuatrimestre. sí, 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 Entonces sí. piensa, a ver, impossible is nothing. No, no se pueden hacer 7 materias bien en un cuatrimestre. Exacto. Pero otra vez el fracaso queda del lado de los chicos, ¿no? Del estudiante. Mm, Porque uno diría, si la universidad me propone hacer 7 materias en un cuatrimestre, yo tendría que poder hacerlo. ¿Por qué me van a proponer algo imposible? mm, Entonces, ese exacto. discurso también es engañoso, ¿no? Sí, Eh, y si vos hiciste la carrera en 5 o 6 años, en vez de 4, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando que no pudiste hacerla? Y los que la hacen en 4, uno también se pregunta, ¿y qué sacrificó para hacer la carrera en 4 años? Probablemente no tenga una vida social muy mm. amplia porque casi no pueden salir, en Los fin, no, hobbies, cómo los abandonan. los hobbies, exactamente, ¿no? Y la facultad termina siendo un lugar de sufrimiento, Mm, ¿no? No digo que tiene que ser todo un disfrute, porque, bueno, estudiar es un trabajo y hay sinsabores y demás, pero bueno, también es una oportunidad para conocer gente, para, ujú, digamos, armar un grupo de amistades, de pareja, digamos, como decía, no solo se elige una carrera, ¿no? Hay que elegir el tema de los amigos, el comienzo de la sexualidad, el amor, digamos, son todas cosas muy importantes en estas etapas donde básicamente hay que poner el cuerpo, ¿no? ujú. Entonces, el tema este de cómo se maneja el tiempo es interesante para tenerlo presente. Y en relación a las propuestas de las escuelas,
Yo tuve oportunidad de trabajar acá muchos años en el departamento de orientación de una escuela universitaria. Nosotros empezábamos en cuarto a trabajar dando información general, Ujú. no de universidades, sí de carreras, Ah, digamos, de las grandes áreas del conocimiento. ¿Qué se estudia en las ciencias claro, exactas? ¿Qué se estudia en las ingenierías? ¿Qué se poco a estudia poco. Mm. en las sociales? Digamos, como para que vayan escuchando. La información nunca está de más. Porque, bueno, uno toma lo que necesita, lo que quiere, lo que tiene que ver con uno y lo demás sigue su curso. Ujú. Ahora, ya para poder hacer un trabajo más individualizado, ahí es importante que cada jovencito pueda decir cuándo es para él el momento de preguntarse. Por lo cual, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo, aunque entiendo las necesidades de una escuela de armar sus programas y demás, que las cosas, que la orientación esté puesta como Ah, una materia más, porque eso favorece que se arme un espacio, una dinámica de profesor-alumno, digamos, ¿no? Y lo ah, que nosotros necesitamos es que salga del lugar de alumno y que apueste. eso. Voy a hacer este proceso. Entonces, en mi caso, yo había implementado un sistema donde tenían que venir en el contraturno. O sea, Ah, qué tenías que interesante. empezar eligiendo poner algo más de tu parte para poder iniciar este camino de armar algo para tu futuro, ¿no? Qué inter- Dedicarle un tiempo elegido a esta tarea. Qué interesante, Inés. Bueno, te agradezco muchísimo las Al reflexiones. contrario, Me lo he pasado muy bien conversando y además ha estado muy, muy claro cada uno de los puntos que has ido compartiendo, Inés. Gracias por participar de esta charla. la verdad que el gusto ha sido mío, siempre para uno que le pidan que hable de lo que le apasiona es un gustazo. Te ve, sin duda. Que te agradezco a vos la oportunidad de poder, además, eh, hacer algo para el pueblo o Perú, que es un lugar que amo y que me encanta. Así Buenísimo. que gracias a Gracias. vos. Gracias, Inés. Un abrazo grande.